Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios por el estudio de trimestre del Gran Conflicto y dentro de él el estudio de la lección 11, programada para el sábado 15 de junio, el conflicto inminente. Santifícanos en la verdad, tu palabra es la verdad. Juan 17:17. El conflicto entre el bien y el mal que se ha ido desarrollando en la tierra muy pronto llegará a su fin. Es un conflicto que gira en torno de la adoración y finalizará con la imposición de la marca de la bestia. Satanás desafiará la autoridad de Dios intentando socavar su santa ley, el Decálogo y el sábado bíblico. Entonces el día de reposo, el sábado, se convertirá en la piedra de toque de la lealtad a Dios. Será el punto especialmente controvertido. Satanás odia el sábado porque identifica al creador de lo que existe como el único digno de ser adorado universalmente. Habrá una colisión de creencias sobre el día de adoración verdadero y el falso. Y en su lucha final, Satanás tratará de romper nuestra relación con Dios y arrastrarnos a la condenación eterna. Pero el mensaje del tercer ángel y su llamado final a gran voz nos sigue invitando a tener valor, fe, fidelidad a Cristo, a pesar de la persecución, el boicot económico, la prisión y un decreto universal de muerte que sobrevendrá contra el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Apocalipsis 12:17, 14, 12 y 7. Y el pueblo de Dios sabe muy bien que solo con la ayuda de Jesús, quien intercede por nosotros en el santuario celestial, podrá atravesar este conflicto final en victoria. En este estudio veremos 3 temas sobre la profecía bíblica del conflicto inminente en el libro de Apocalipsis. Número 1, el conflicto final. Número 2, identificando a la primera bestia que surge del mar. Número 3, identificando a la segunda bestia que surge de la tierra. Finalizando, como es nuestra costumbre, con las aplicaciones pertinentes. Comenzamos con el conflicto final. La simbología del libro de Apocalipsis identifica a Satanás como originador del conflicto entre el bien y el mal en el cielo y en la tierra. Apocalipsis 12, del 7 al 11. Pero en nuestro planeta Tierra, usa como sus aliados a los poderes terrenales y religiosos descritos en los símbolos de la bestia, la imagen de la bestia y el dragón. Apocalipsis 16:13. Los usa para atacar a Dios, a su verdad y a su pueblo. Así como esta lucha inició en el cielo en torno a la adoración, también llegará a su conclusión aquí en la tierra, siempre en torno a la adoración. Si analizamos la naturaleza de este conflicto entre el bien y el mal y entre Cristo y Satanás, encontramos que existe una estrecha e indisoluble relación entre la creación y la adoración. Porque la creación tiene a Dios como su autor y por lo tanto como el único digno de ser adorado por todos los seres creados. Si adoramos a cualquier ser creado o colocamos alguna institución creada por el hombre por encima de Dios y de su santa ley del Decálogo, estamos cambiando la verdad de Dios por la mentira. Romanos 1:25. El mensaje del primer ángel que lleva el Evangelio eterno en su amonestación presenta como deber imperativo adorar al Creador, al que hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Apocalipsis 14:7. Este mensaje comenzó a predicarse en 1844 y en ese mismo año comenzó a ser desafiado por Carlos Darwin y su teoría de la evolución cuando elaboró el manuscrito de su obra El origen de las especies y la selección natural. Este libro ha sido un bastión en las universidades mundiales para negar a Dios y su acto creativo. Pero la exhortación del primer mensaje angelical sigue invitando a la observancia del sábado como una institución conmemorativa de la creación de Dios y que está dentro de la santa ley del Decálogo en su 4º mandamiento. Génesis 2 del 1 al 3, Éxodo 20 del 8 al 11.
En Ezequiel capítulo 20, versos 12 y 20 se presenta al sábado como una señal que identifica al Dios verdadero, al Creador y a sus legítimos adoradores. El enunciado del cuarto mandamiento del Decálogo dice: acuérdate del sábado para santificarlo. De esta forma nos remonta de forma permanente a la primera semana de la creación y nos recuerda que somos seres creados y que nuestro Creador es el único digno de ser receptor de la lealtad y adoración de su pueblo. El texto del cuarto mandamiento menciona el nombre de Dios, su título como creador y sus dominios en los cielos y la tierra. Estos son los componentes de los sellos de la antigüedad, y la profecía de Isaías 8:16 dice: sella la ley entre mis discípulos. Así que el pueblo de Dios, por su respeto a la institución del sábado, recibe el sello del Dios vivo y el mensaje del primer ángel, además de exhortar a adorar a aquel que hizo todo lo que existe. Nos exhorta también a glorificar a Dios como soberano, porque fuimos creados para darle gloria únicamente a Él. Isaías 43:7, Apocalipsis 14:7. En Apocalipsis 12:17 y 14:12 se describe a los fieles adoradores, se los identifica por sus características especiales, su respeto a los 10 mandamientos de la ley de Dios y su peculiar observancia del sábado bíblico. Ellos tienen el testimonio de Jesucristo, que de acuerdo a Apocalipsis 19:10 es el espíritu de la profecía, una manifestación especial del don de la profecía en el tiempo del fin, con mensajes valiosos, y ellos además poseen la fe de Jesús, es decir, una confianza y fidelidad inquebrantables hacia Dios y hacia su santa palabra, siguiendo de esa manera el ejemplo de Cristo en su fidelidad y lealtad cuando ministró aquí en la tierra. Ellos son el resto de los descendientes de la iglesia fundada por Jesús, el remanente del tiempo del fin, y por estas razones son el objeto de la ira del dragón, Satanás. Apocalipsis 12:17 y 9. Porque también ellos predican la última advertencia de Dios contra la falsa adoración que promueven la bestia, su imagen, Apocalipsis 14:9. Y en medio de ese escenario de hostilidades en el tiempo del fin, ellos seguirán adorando al Creador. La profecía de Daniel 7:25 identifica al cuerno pequeño, al papado romano, quien asume la responsabilidad de haber cambiado los tiempos y la ley, al transferir la solemnidad del sábado, instituido por Dios desde el Edén, por el día domingo, que no tiene más autoridad que la de Roma. Y en ese acto está usurpando la autoridad de Dios, del Dios soberano, a un nivel básico mayor de lo posible. En Apocalipsis 13 se describen los planes de ataque de Satanás en el tiempo del fin. La imposición de la marca de la bestia sumirá al mundo en una gran tribulación. El domingo es el falso día de reposo basado únicamente en la autoridad del papado y constituye su marca de autoridad de haber cambiado la ley y los tiempos. Daniel 7:25. El protestantismo apóstata será su aliado e impondrá el falso día de reposo como un decreto nacional y después universal, so pena de muerte a los infractores. Esa será la etapa más fiera de este conflicto contra Dios, focalizado en la persona de sus fieles seguidores en el tiempo del fin. Apocalipsis 17:6 y 14. La persecución religiosa es un principio que existirá siempre que haya verdaderos adoradores a Dios y servidores de Satanás que serán usados por él para destruirlos, así como usó a Caín para matar a Abel. Juan explica por qué causa mató a su hermano: porque sus obras eran justas. Primera de Juan 3:12. No toleró ver la fidelidad a Dios y le asesinó. Esto se repetirá contra el pueblo de Dios en el tiempo del fin, y Jesús ya lo había pronosticado.
Viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que al hacerlo está rindiendo culto a Dios. Juan 16:2. Y Pablo añadió, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3:12. Y hay una serie de citas bíblicas, como Primera Tesalonicenses 2 del 15 al 16, Apocalipsis 12, 3 y 4 y 13, Apocalipsis 12, 6 y 14, 16, 13 y Daniel 11, 33 y 44, que dan descripciones amplias de los métodos crueles que se usaron en el pasado y que serán nuevamente utilizados en la imposición de la marca de la bestia, a fin de presionar a los fieles servidores de Dios a retractarse de su fe y para obligar al resto del mundo a someterse al falso sistema de adoración liderado por el papado, el protestantismo y las religiones no cristianas que forman juntos Babilonia la Grande. Entre las medidas de penalización habrá sanciones económicas. Se suprimirán privilegios y derechos soberanos de la humanidad. Nadie podrá comprar ni vender a menos que adopte la marca de la bestia. Y si aún así persisten en su rechazo, serán condenados a la muerte. Apocalipsis 13, 15 y 17. Las condiciones del mundo son inestables, a tal grado que una crisis como la que sucedió en la pandemia recién pasada fue el motor para muchas medidas de cambio. Se sustituyeron y se suprimieron privilegios humanos a nivel mundial. Por otra parte, en el año 2021, la Comunidad Económica Europea celebró el 1700 aniversario de la primera ley dominical promulgada por el emperador romano Constantino el Grande. Y eso es algo muy significativo en la tendencia que esta región del mundo lleva hacia una ley dominical también. Y escuchamos los recientes discursos de sus funcionarios y ministros europeos apoyando la iniciativa de un domingo libre de trabajo. Vemos que las propuestas del papado de reducir la jornada laboral de lunes a jueves ha tenido éxito en países como Arabia Saudita, donde la fuerza laboral es inmigrante, dejando así libre el viernes para los musulmanes, el sábado para los judíos y adventistas y el domingo para los católicos y protestantes. Pero paralelamente el papado, por la vía del ecumenismo, está eliminando todas las barreras que dividen las religiones mundiales y se están unificando. Y esto finalmente colocará al día domingo como un día universal de adoración. Muchos lo aceptarán por ignorancia, otros por conveniencia y celo religioso, y se alinearán en la falsa religión de Babilonia, encabezada por el papado. La profecía indica de forma alarmante, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, Apocalipsis 13:3. Y luego añade, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Apocalipsis 13:8. Y luego sigue diciendo, porque todas las naciones han bebido del vino de su fornicación. Apocalipsis 18:3. Ante este aparente éxito, el panorama completo de la profecía indica que en este escenario la respuesta del pueblo de Dios será: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Ellos mantendrán fieles y firmes a Dios y en su fe, como la brújula al polo, y aunque se desplomaran los cielos. Mientras que el mundo sigue a la bestia, a la imagen de la bestia, y recibe la marca de la bestia, ellos siguen al Cordero por donde quiera que va. Apocalipsis 14:4. Y Dios pondrá sobre ellos su sello de protección. Apocalipsis 7 del 1 al 4. Todo lo anterior nos invita a analizar la forma en que estamos enfrentando los obstáculos actuales para la observancia del sábado, porque si nos es difícil ser fieles a Dios en un ambiente donde aún hay libertad religiosa
indica que no podremos vencer cuando vengan las imposiciones de la marca de la bestia. Y el profeta Jeremías en el capítulo 12, verso 5, nos amonesta diciendo: si te cansaste cuando competías contra simples hombres, ¿cómo podrás correr contra caballos? Si tropiezas y caes en el campo abierto, ¿qué harás en los matorrales cerca del Jordán? Continuamos con identificando a la primera bestia que surge del mar. Apocalipsis 13 en sus primeros 2 versículos presenta la primera bestia subiendo del mar. Las aguas representan a pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis 17:15. Las bestias son reyes y reinos terrenales. Daniel 7, 17 y 23. Entonces la primera bestia acumula las características de las 4 bestias y del cuerno pequeño de Daniel capítulo 7. Y el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Ezequiel 29 del 1 al 3 nos presenta al faraón rey de Egipto como el ejemplo y se le llama el gran dragón del Nilo. Aquí se sugiere que el dragón representa entonces a todos los poderes paganos, enemigos de Dios y de su pueblo, como lo fuera Egipto en el pasado. Y aunque en Apocalipsis 12:9 se figura el dragón como Satanás en figura principal, Apocalipsis 12 del 3 al 4 nos da otro elemento histórico para comprender que Satanás utilizó al Imperio Romano para tratar de matar a Jesús recién nacido, cuando el rey Herodes cobró la vida de los niños inocentes en su fallido intento. Mateo 2 del 13 al 19. La historia también nos confirma que por la orden del Imperio Romano a petición de los judíos, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado bajo la autoridad de Poncio Pilato. Sin embargo, Cristo venció en la cruz al diablo, al pecado y a la muerte. Y como dice Apocalipsis 12:5, el Hijo varón fue arrebatado para Dios y para su trono. Y Hebreos 4:14 al 16 dice que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, traspasó los cielos y está sentado en el trono de la gracia. La historia confirma además la caída del Imperio Romano en el año 476 de la era cristiana por las incursiones bárbaras, y el sucesor de esta Roma imperial es el papado romano, un poder político religioso que usó el poder civil para extirpar la herejía y de esa manera justificar eliminar a todos los que no quisieron adoptar sus dogmas y apostasías. Thomas Hobbes dice: el papado no es otra cosa que el fantasma del difunto Imperio Romano que coronado se sienta sobre su tumba. Libro El Leviatán, página 386. Esto se cumple en la etapa de la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis 2 del 12 al 17, que corresponde al año 313 hasta el año 538 de la era cristiana, en donde la conversión al cristianismo del emperador Constantino el Grande dio el primer paso cuando traslada la capital de Roma a Constantinopla, en la actual Turquía, dejando libre el espacio para que la Roma eclesiástica ocupara la sede del antiguo trono en la antigua capital de Roma. Isaac Backus declara: al trasladar la sede del imperio a Constantinopla, Constantino dio el paso para que el obispo de Roma se exaltara a sí mismo por encima de todos los hombres de la tierra y por encima del Dios del cielo. Citado en el libro La Fe Profética de Nuestros Padres, tomo 3, página 213 de Leroy Edwin Fromm. Apocalipsis 13 del 1 al 10 presenta el surgimiento del papado como sucesor de Roma imperial, cuya supremacía temporal duró 1260 años, desde el 538 hasta 1798, en lo que ahora conocemos el Viejo Mundo. En la aplicación del cumplimiento del rol profético del papado tenemos que considerar que aunque el sistema como tal tiene representantes humanos, es imposible que uno solo de ellos dure tanto tiempo, 1260 años de vida. Por ese motivo esto apunta más bien a un sistema de gobierno, a una organización apóstata
que se ha alejado de las verdades bíblicas, que ha puesto su autoridad por encima de la Biblia y que ha creado doctrinas basadas en decisiones de prelados, papas y concilios humanos conocidos como el magisterio infalible de la Iglesia, que creó la tradición y que tiene tanta influencia que aún la Biblia es interpretada a la luz de la tradición de ese llamado magisterio infalible. Por sus características podemos identificar al poder así representado y comenzamos con Apocalipsis 13:6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en los cielos. La Biblia nos da la definición de blasfemia en Juan 10:33 y Lucas 5:21. Número 1. Cuando un hombre pecador como nosotros pretende ser Dios u ocupar el lugar de Dios en la tierra. Juan 10:33 dice: por buena obra no te apedreamos sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. El jerarca romano asume los títulos y los oficios divinos, afirma ser el vicario de Cristo, es decir, el representante de Dios en la tierra. Y Pablo advirtió que vendría la apostasía y se manifestaría el hombre de pecado, el hijo de perdición, refiriéndose al sistema del anticristo, en donde la definición de anticristo es el que se opone a Dios o el que suplanta a Dios. Segunda Tesalonicenses 2, 3 y 4. Pero debemos de aclarar que cuando Jesús estaba para ascender al cielo y entronizarse después de su resurrección, prometió a sus discípulos que Él intercedería ante el Padre y enviaría a su representante, al Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Juan 14, 16, 17. Él es el único vicario de Cristo, de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Jesús le dio su lugar a otro semejante a Él en sustancia y en autoridad como su representante en la tierra. Jamás las Escrituras han dado lugar a cualquier ser humano que asuma ser su representante. 2. Cuando un hombre pecador como nosotros declara tener el poder de perdonar pecados. Lucas 5:21 dice: entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y el verso dice claramente: solo Dios puede perdonar pecados. El perdón divino que recibimos por gracia costó la vida del inocente Hijo de Dios, y con mucha autoridad la Biblia dice que la sangre de Jesucristo es la única que limpia de pecado. Apocalipsis 1:5, Primera de Juan 1:7. Por lo tanto, solo Dios puede perdonar pecados y lo hace por medio de la sangre de Jesucristo. Daniel 7:25 se refiere a esta misma característica de las blasfemias, como hablará palabras contra el Altísimo. Y el papado autoriza a sus sacerdotes a hacer la llamada confesión auricular. Dentro de un confesionario escuchan las confesiones de pecados cometidos y luego dicen: ego te absolvo. Con este acto los sacerdotes dan por sentado que el Papa les dio la autoridad de perdonar pecados y que el Papa mismo utiliza los títulos exclusivos de Dios y ejecuta los oficios que solo son el rol exclusivo y la competencia exclusiva de Dios, cumpliendo así la profecía de que este poder blasfemará contra Dios. El contexto de Juan 10:33 y Lucas 5:21 indica que los dirigentes religiosos judíos acusaban injustamente a Jesús de blasfemia porque rechazaban su naturaleza divino-humana, que es confirmada como verídica en Juan 1:1 y verso 14. Y por ese motivo Jesús sí podía perdonar pecados. Apocalipsis 14, 7 y 9 advierten que solo el Dios creador de todo lo que existe debe de ser adorado, y que los que le adoren a la bestia, a la imagen de la bestia, serán condenados eternamente y sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 13:8. Satanás, cuando tentó a Jesús en el desierto, le ofrece los reinos del mundo si postrado le adoraba. Y Jesús le contestó: vete, Satanás,
porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10 y Lucas 4:8. El pueblo de Dios fiel adorará únicamente al Creador, al Dios verdadero. La siguiente característica de Apocalipsis 13:5 es que a este poder se le dio autoridad para actuar 42 meses. Aquí se habla del período de supremacía temporal del papado de 1260 años, utilizando el principio de día por año. Ezequiel 4:6 y Números 14:34. Cuando se multiplica el mes hebreo de 30 días por 42 meses, dando 1260 años, partiendo del año 538 de la era cristiana y finalizando en 1798 con otro evento profético llamado la herida mortal de la bestia. Apocalipsis 13:3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. La herida fue causada por la espada, según Apocalipsis 13:14, y que en Romanos 13:3 y 4 representa la autoridad del poder civil que usó la Revolución Francesa al suprimir la hegemonía de Pío VI en el Viejo Mundo, cuando envió Napoleón Bonaparte al general Luis Alexandre Berthier para que llevara cautivo al Papa Pío VI el 11 de febrero de 1798. Y luego, el día 15 de febrero de ese mismo año, se le comunicó oficialmente su destitución y fue llevado al exilio. Y así se cumple también Apocalipsis 13:10, que dice: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Sin embargo, Apocalipsis 13:4 dice que su herida mortal fue sanada. Y Apocalipsis 13:12 y 14 habla de que la bestia herida de espada vivió, indicando así que el sistema del papado, lejos de desaparecer del escenario del mundo, solo sufrió la pérdida de su poder temporal en el Viejo Mundo, pero siguió conservando su autoridad suprema sobre la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Apocalipsis 17:8 aclara estos puntos usando 3 verbos de tiempo. Tiempo pasado, la bestia era del 538 hasta 1798, cuando tenía supremacía temporal. Tiempo presente, la bestia no es desde 1798 hasta 1929, y tiempo futuro, la bestia será. El tiempo pasado, mencionamos, era su tiempo de supremacía en el Viejo Mundo. El presente, el período que no tuvo poder temporal hasta que, llegado el 11 de febrero de 1929, en la firma de los llamados Acuerdos de Letrán, se establece el Estado Vaticano y como jefe al jerarca de la Iglesia Católica, el Papa. Y el tiempo futuro apunta hacia la completa recuperación de su hegemonía perdida. Entonces, la herida mortal será totalmente sanada. Apocalipsis 13:4 dice además: y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Los líderes mundiales le dan la bienvenida al pontífice de Roma. Lo visitan regularmente en su sede del Vaticano y muy pronto lo convertirán en el aclamado líder moral del mundo, que unificará a los pueblos. Pero no podemos pasar por alto el asunto del domingo como parte de la agenda papal, y no se detendrá hasta lograr su aceptación a nivel universal. En la preparación del jubileo del año 2000, Juan Pablo II preparó 3 encíclicas que ponen las bases del nuevo orden mundial: Tercio Milenio Adviento, que todos sean uno, y Dies Dominis, acerca del domingo como día del Señor. Por cierto, actualmente se está estudiando y reexaminando la encíclica Que todos sean uno, tocando el tema específico del primado del obispo de Roma dentro del ecumenismo.
El papado, a través de sus catequesis, a través de sus audiencias públicas, ha dado señalamientos directos acerca de la importancia del domingo para este sistema como día del Señor. Lo hizo también Benedicto XVI, diciendo que defendiendo el domingo se defiende la libertad del hombre. Catequesis del 6 de junio del 2012. Y lo hizo también el Papa Francisco, diciendo que también para ellos el domingo es el día del Señor, el día que prefigura el banquete eterno en el que somos llamados hacia un domingo sin ocaso, donde no habrá llanto ni luto, sino gozo y alegría de estar siempre juntos con Jesús. Eso lo hizo el 5 de septiembre de 2018. En su encíclica del año 2015, Laudato Si, en la página 237 también escribió: el descanso es una ampliación de la mirada que permite volver a reconocer los derechos de los demás. El día de descanso, cuyo centro es la Eucaristía, derrama luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. El domingo, como el sábado judío, ofrece un día de sanación de relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo y con el mundo. Continuamos con identificando a la segunda bestia que surge de la tierra. Apocalipsis 13 del 11 al 18 describe la segunda bestia que sale de la tierra, y en el verso 11, y esto distingue a la primera de la segunda bestia, es decir, la antigua bestia, el papado, surge de continentes densamente poblados, Apocalipsis 17:15, pero esta surge como una planta que brota de la tierra con crecimiento progresivo y pacífico en un territorio no densamente poblado. Esta tierra fue proféticamente el lugar donde Dios dio refugio a la iglesia perseguida de la Inquisición romana en Apocalipsis 12 del 14 al 16. Identifica al continente americano recién descubierto y especialmente a los Estados Unidos de América. Cuando los padres peregrinos en el barco Mayflower arribaron a las costas de América, a los Estados Unidos, dando cumplimiento, esta llegada de ellos fue aproximadamente en los finales de ese periodo de supremacía temporal del papado. Así que el establecimiento de los Estados Unidos como una nación y una potencia posterior datan alrededor de 1798. La historia nacional indica que en el año de 1776, Estados Unidos firmó su declaración de independencia y en 1789 creó su constitución política, y a finales del siglo XIX se constituyeron en una potencia mundial. La descripción bíblica dice que la bestia tiene la apariencia de 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Apocalipsis 13:11. Los cuernos en Daniel 7:24 representan reinos. Si comparamos las dos bestias, la bestia que representa el papado tiene 10 cuernos con coronas, que representan las monarquías europeas medievales. Apocalipsis 13:1. Pero los cuernos de la segunda bestia no tienen corona, verso 11. Representan entonces un estilo de gobierno distinto al del papado, un gobierno republicano representativo y elegido por el pueblo y al servicio del pueblo, fundado en principios fundamentales de libertad política y religiosa. La apariencia también de cordero indica que es un estilo protestante de respeto a la Biblia y a las enseñanzas del Evangelio, tal como lo hiciera Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Su aplicación implica que en el rol del poder civil, a pesar de ser reconocido, y el rol de la iglesia como tal, están separados, tal como enseñó Jesús. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22:21. Cristo sigue siendo la cabeza de la iglesia y por lo tanto el poder del Estado no puede legislar en los asuntos de la fe.
Efesios 5:23. El Estado debe entonces respetar la libertad de conciencia y religiosa, porque estos son actos que se rinden únicamente entre Dios y el hombre. Pero la segunda bestia dice en el verso 11 que hablará como un dragón. Aquí hay una disfunción antinatural entre su apariencia de cuernos de cordero y su hablar como dragón. Esto anuncia que al final del tiempo Estados Unidos cambiará su estilo de gobierno adoptando uno similar al del papado. Apocalipsis 13:12 lo explica de esta manera: ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Este cambio hará que abandone sus principios republicanos y de libertades civiles y religiosas y de separación entre la Iglesia y el Estado. Eso conducirá al no respetar ya la libertad de conciencia ni la libertad religiosa y abrirá paso a la intolerancia y a la persecución, adoptando medidas extremas para hacer que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia y formen la imagen de la bestia que exigirá adoración y se imponga la marca de la bestia. Apocalipsis 13 del 14 al 17. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros que influirán sobre los gobiernos para que legislen asuntos religiosos y violen su constitución política y sus principios de gobierno, repitiendo en la América, en el Nuevo Mundo, la historia del papado, imponiendo el domingo como día de reposo, que es la marca de la autoridad del papado, y de esta manera influirán con su ejemplo para que todo el mundo adopte su modelo, reconociendo la autoridad espiritual y secular del papado en el día domingo, violándose así la soberanía de todos los países, exigiéndose que todos adoren a la bestia, a su imagen y reciban su marca. Esta segunda bestia habla como dragón. El dragón representa poderes enemigos de Dios y perseguidores de su pueblo. Y vimos Ezequiel 29 del 1 al 3. Ahora citamos al faraón de Egipto, cuyo hablar implicaba leyes de intolerancia contra los israelitas. Tenemos el ejemplo en Éxodo 1 del 15 al 16. Y habló Faraón, rey de Egipto, a las parteras hebreas, diciendo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, que viva. El hablar del faraón para las parteras era un dictado de una ley intolerante para eliminar a los hebreos varones recién nacidos. La profecía indica que la segunda bestia hablará como dragón. Sus legisladores promulgarán leyes intolerantes y persecutorias. Tratarán de eliminar al pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y el sábado bíblico, así como lo hiciera Faraón de Egipto, así como también lo intentara Nabucodonosor con los 3 hebreos y Darío de Media al permitir que Daniel fuera lanzado al foso de los leones, y como Asuero, rey de Persia, bajo la sugestión de Amán, decretara un edicto de exterminio de todos los judíos de su reino. Eclesiastés 1:9 dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Y debemos comprender que el hablar de la nación entonces se expresa mediante sus leyes. Muy pronto veremos en la América protestante todas las medidas intolerantes del pasado que están profetizadas por Juan en contra de los fieles observadores de los mandamientos. Esto propugnará una crisis mundial cuando las naciones en el nuevo orden mundial se vean obligadas a adorar a la bestia, a su imagen, y recibir la marca de la bestia. Apocalipsis 14:9. Y será evidente cada vez más que el propósito de Babilonia la Grande es obtener adoración. Sin embargo, los verdaderos adoradores seguirán adorando a Dios en espíritu y en verdad. Juan 4:24. No se amoldarán a este mundo. Romanos 12:2. Su mente será renovada por el Espíritu Santo, y esto hará posible que vivan bajo la autoridad y la voluntad de Dios y de su santa palabra. Esa es nuestra única seguridad. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes.
Reyes, príncipes y gobernantes han colocado sobre sí mismos el rótulo del anticristo y son representados por el dragón que hará guerra contra los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Testimonios de los Ministros 39. Los cuernos como de cordero y la voz de dragón son un símbolo que indica una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación aquí representada. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por estos mismos la nación desmentirá los principios pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción hablará como dragón y ejercerá la autoridad de la primera bestia, anuncia con claridad el desarrollo de un espíritu de intolerancia y persecución que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo. Y la declaración que la bestia con dos cuernos hace que la tierra y los que habitan adoren a la primera bestia indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Conflicto de los siglos 437. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Toda alma de ser pasada en esta prueba decisiva y preguntar, ¿obedeceré a Dios antes que a los hombres? La hora crítica se acerca. ¿Hemos asentado los pies en la roca inmutable de la palabra de Dios? ¿Estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Conflicto de los siglos 580. Pero Dios tendrá un pueblo en la tierra que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como regla fija de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o las decisiones de concilios ecuménicos tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de eso ni en conjunto ni en parte debe de ser considerado como evidencia a favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto debemos exigir un categórico así dice Jehová. Seguridad y paz en el conflicto de los siglos 653, reflejemos a Jesús 361. Pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, y muchos de aquellos que ahora parecen sinceros y fieles resultarán ser vil mitad. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá de ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza, más inquebrantables. El permanecer de pie en defensa de la verdad y de la justicia cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. En ese tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Eventos de los últimos días 153. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Educación, página 54, Conflicto y Valor, página 6. Les deseo un feliz sábado en la bendita presencia del Señor.